Bien, bueno, vamos a iniciando la sesión de hoy y quería preguntarles brevemente qué recuerdan de la sesión anterior, qué tema trabajamos. ¿Algo que recuerden de la clase anterior, chicas? Sí, buenas noches, disculpe. ¿Escucha, Miss? Miss, le quería pedir disculpas porque ahorita estoy en el carro, pero igual voy a estar atenta y respondiendo. Ya. Me parece que hablamos la semana antepasada sobre las unidades de aprendizaje, ¿cómo se dice? Los procesos pedagógicos. La programación anual, algo así, Miss, ¿se le puede modificar, algo así? ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, vamos haciendo un resumen de lo que ya hemos venido trabajando. Hemos hablado acerca de la planificación a largo plazo, ¿no? Que esta planificación es acerca de la organización de todas las competencias que se van a trabajar a lo largo del año, cómo se van a organizar por trimestres, qué competencias se van a priorizar, ¿no? Y responde a el resultado de una evaluación diagnóstica, ¿no? Recuerdan que hablamos acerca de la evaluación diagnóstica que se aplica a los estudiantes y en función a esta evaluación se hace esta planificación a largo plazo, planificación anual, que es flexible porque a lo largo del año la podemos ir modificando de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Luego tenemos la planificación a corto plazo, que es esta planificación que se realiza a través de las unidades didácticas, pueden ser proyectos de aprendizaje, pueden ser unidades, talleres y las unidades didácticas, ¿no? Todas son unidades de aprendizaje. Y luego hablamos acerca, bueno, y estas unidades se planifican con una duración de 15 días, una semana. A veces hay proyectos que pueden llegar a durar un mes, dependiendo de la magnitud y de los intereses de los estudiantes. Pero esta planificación es a corto plazo y esta planificación está integrada por la planificación de las sesiones o las clases, digamos, diarias, ¿no? Las clases o las sesiones diarias que se van a desarrollar día tras día durante esta duración de este proyecto o de esta unidad. Entonces, acá para el desarrollo de estas sesiones se considera una secuencia didáctica, ¿no? Una secuencia que está comprendida por el inicio de la sesión, el desarrollo de la sesión y el cierre de la sesión. En el inicio hablamos que se empieza con el recojo de los saberes previos, conocer o saber qué es lo que saben los estudiantes del tema que se va a tratar. Se habla del propósito que queremos lograr y luego entramos al desarrollo y en el desarrollo se plantea ya la sesión propiamente dicha, se realiza la retroalimentación con los estudiantes a través de preguntas, se genera un conflicto cognitivo para que ellos puedan generar estos aprendizajes de manera propia, ¿no?
o por sí mismos. Y en el cierre ya se realiza la metacognición o la evaluación, ¿no? A través de preguntas también sobre qué aprendieron, cómo lo hicieron, si les gustó, qué sugerencias dan, cómo lo pueden mejorar, en fin. Entonces, esa secuencia comprende una sesión diaria. Entonces, quedé en que hoy día íbamos a compartir un poquito más sobre este tema, aparte del tema que nos toca el día de hoy, pero quise compartir con ustedes o quiero compartir con ustedes. A ver, no sé si lo pueden ver que estoy compartiendo. No, Miss. Ya, ahorita voy a compartir un proyecto. A ver, ¿dónde está? Bien, 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 bien. Ya, este es un proyecto de investigación o PIA. Son proyectos innovadores que también se realizan en el aula. Esto es de inicial para un grupo de niños de 3 años. Y aquí vamos a poder observar en la planificación de este proyecto cómo la maestra primero recoge la situación significativa, ¿no? Bueno, esta planificación comprende de los datos generales, luego la situación significativa. ¿Qué quiere decir? La situación Miss, significativa. ¿Sí? ¿Me escucha? Miss, ¿No? se le está viendo solo documentos, nada más, no se le ve lo que se está poniendo la ficha. Solo No, se ve que. el documento nomás, no se ve que abre la carpeta. Hay varios documentos que tiene usted en su escritorio, pero no se ve la ficha cómo está realizada. A ver ahí. Ahora sí, ahí se ve Gracias. las figuritas. Ya, listo. Entonces, en este proyecto, como les mencionaba, lo voy a poner desde el inicio. Es un proyecto de investigación, ¿no? Con los niños. Empieza con los datos generales, ¿no? Quién es la docente, el grupo de niños, la edad del grupo de niños, la sección. Luego la situación significativa que está justificando por qué vamos a realizar este proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá menciona la maestra que durante una semana, los niños del aula tolerancia de 3 años, al momento de la lectura por placer, tomaban interés en los libros de animales y diálogos que realizan entre ellos. La docente busca que los niños y niñas resuelvan sus inquietudes, también el interés de conocer, donde ellos investigarán y resolverán sus interrogantes a través de una investigación vivencial. Para eso se ha planteado una semana de actividades disparadoras, le llaman a generar el interés de los niños, motivarlos en esta semana, que ayudarán a elegir el tema de investigación. Entonces, por ejemplo, acá los intereses de los niños están abocados, según lo que ha observado la maestra, en los libros de animales y sobre todo en los insectos, ¿no? Sobre insectos, peces, o sea, qué animales son los que le interesaban a los niños. Luego plantea el propósito o los propósitos de aprendizaje, sus metas, sus ejes, sus metas, ¿no? Por ejemplo, protección a la vida, acepta con agrado alimentos nutritivos, se lava las manos, limpia y ordena el espacio. Dentro del desarrollo de la ciudadanía, menciona algunas características físicas, juega con otros niños, son los que resaltan más, ¿no? Habilidades para la vida, expresa sus ideas, emociones a través de dibujos, trazos. Inclusión económica, usa expresiones cantidad como muchos, pocos, ubica la posición del espacio arriba, abajo, dentro, fuera, cuenta hasta 3 personajes. Y luego ya viene la selección de las competencias que va a trabajar. Por ejemplo, en el área personal social va a trabajar la competencia convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Sus capacidades son que interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos, participa en acciones de
acciones que promueven bienestar común, el estándar, todo esto se saca del diseño curricular, los desempeños, también el enfoque transversal que está relacionado al enfoque de búsqueda de la excelencia, y los criterios de evaluación, eso sí se elabora la maestra en función a las capacidades, ¿no? Por ejemplo, acá los criterios que va a tener en cuenta la maestra en su evaluación formativa, y esto lo quiero resaltar porque es el tema que vamos a ver hoy. En su evaluación formativa formula ella sus criterios. Por ejemplo, acá propone y colabora en actividades colectivas en el aula, orientando el cuidado de recursos materiales y espacios compartidos, asumiendo responsabilidades para colaborar con el orden, la limpieza, bienestar y el bienestar de los materiales de todos. Entonces, esto es lo que la maestra va a evaluar. Este es su criterio que ella va a evaluar en esta competencia, que es convive y participa democráticamente. Sus producciones y actuaciones son lluvia de propuestas para desarrollar pues, el proyecto, ¿no? Y así tenemos en el área de comunicación también cuál es su criterio que va a evaluar. Participa en conversaciones, diálogos, esperando su turno para hablar, siguiendo indicaciones orales y deduce relaciones de causa-efecto, comentando sobre lo que le gusta o disgusta de situaciones de la vida cotidiana, dando razones sencillas a partir de sus experiencias y del contexto en el que se desenvuelve. ¿Esto por qué este es su criterio? Porque está en función a sus capacidades, ¿no? Se obtiene información del texto oral. Aquí participa en conversaciones, diálogos, esperando su turno para hablar. Infiere e interpreta información del texto oral, ¿no? Entonces, todas estas capacidades se van a ir articulando para poder diseñar este criterio. El criterio es lo que la maestra va a observar en el desarrollo de su sesión para poder evaluar a los niños, ¿no? Luego crea proyectos, también es otra competencia de comunicación. Y acá formula su criterio, que explora de manera individual o grupal diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses, representando sus ideas de sus vivencias personales y del contexto en el que se desenvuelve, usando diferentes lenguajes artísticos, la danza o el movimiento, mostrando sus creaciones y observando y describiendo las creaciones de otros y expresando su opinión. Y aquí la maestra va seleccionando de cada área cuál es la competencia que va a trabajar. Igual de matemática, del área psicomotriz, y diseña sus criterios de evaluación. Luego, el proyecto también comprende un cronograma de actividades, ¿no? Donde vamos a establecer, por ejemplo, acá se ha planteado trabajar en una semana estas actividades, ¿no? El lunes jugando con el caracol, el martes cuento el pez de arcoíris, miércoles descubriendo chanchitos de tierra, jueves 20 cuento la hormiga laboriosa, viernes 21 eligiendo el tema a investigar. Y los materiales y los enlaces o algunas referencias que utiliza la maestra. Luego ya se desarrollan las actividades día por día. Aquí vemos el día lunes 17, por ejemplo. Decíamos que era jugando con el caracol, ¿no? Según la organización o cronograma de actividades, el lunes 17 toca jugando con el caracol. Entonces, el lunes 17, esa es la actividad. Y también aquí en este día que también se seleccionan de todas las competencias y criterios que se van a evaluar, selecciona cuáles se van a trabajar este día. Y acá se ha seleccionado del área psicomotricidad y personal social. Y la secuencia de actividades, ¿no? O sea, este día, ¿qué va a trabajar la maestra? La recepción, el soporte socioemocional, las actividades permanentes, y luego viene ya la sesión principal,
donde consideramos esta secuencia: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, dice la maestra dice, iniciamos con un diálogo sobre cómo pasaron sus vacaciones. Preguntamos, cuénteme, ¿qué hiciste en tus vacaciones? ¿Con quién jugaste? La maestra despierta el interés de los niños y niñas dialogando sobre lo que estamos trabajando en nuestro proyecto. El propósito es que la docente les dice a los niños y niñas que el día de hoy vamos a mover nuestro cuerpo reconociendo dentro y fuera con nuestro cuerpo usando un caracol. Ese es el inicio. El desarrollo lo hace con una asamblea, se invita a los niños a sentarse en la alfombra y se recuerda las normas de convivencia. El juego motriz, invitamos a los niños a escoger un caracol con el que desean jugar. Iniciamos reconociendo dentro, fuera, usando nuestra propia tortuga y su hoja. Luego viene la relajación, que es para regresar la calma. Realizamos estiramientos y ejercicios de respiración. La expresión motriz, que los niños dibujan lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad. Y este es luego el cierre, que en asamblea se dialoga sobre la actividad realizada a través de siguientes preguntas. ¿Qué realizaron hoy? ¿Qué parte te gustó? ¿Qué parte no te gustó? ¿Por qué? Hacen la evaluación y la coevaluación y heteroevaluación. Luego vienen las actividades de aseo, actividades al aire libre, juego libre en los sectores. Y esas son las actividades que se realizan en un día. También en ese día se va a trabajar un taller de gráfico plástico, donde se va a reforzar el área de comunicación, y tenemos el desarrollo de la actividad, la exploración del material y desarrollo de la actividad en sí. Entonces, esa es la planificación de un día, ¿no? Y acá tenemos la ficha de evaluación que ha elaborado la maestra, teniendo en cuenta los criterios que vimos en la parte superior, ¿no? Los criterios que ha formulado por cada área. Y la evaluación de los niños, ¿no? Es una evaluación descriptiva en función a este criterio. Por ejemplo, en este criterio dice: del área psicomotriz, realiza acciones y movimientos de manera autónoma, combinando habilidades motrices básicas en los que expresa sus emociones, explorando las posibilidades de su cuerpo con relación al espacio y los objetos. Aquí vemos, por ejemplo, la evaluación de Álvaro, dice, tiene A. ¿Y por qué? Porque en la evaluación descriptiva la maestra dice que Álvaro participa en acciones y movimientos de manera autónoma, combinando habilidades motrices y explora las posibilidades de su cuerpo utilizando el espacio y los objetos, ¿no? En función a ese criterio. Entonces la maestra describe lo que ha observado. Y así va registrando la evaluación en cada área por cada niño. Y así tenemos la sesión del día martes, la sesión del día miércoles. Bueno, acá también hay un taller de psicomotricidad, su evaluación. Día miércoles también la sesión que va a trabajar, su taller del día, la evaluación del día, y el jueves 20 y viernes 21. Y así se planifica pues cada sesión, ¿no? Cada día. Acá también quería mostrarles ya una sesión mucho más específica de aprendizaje. ¿Me avisan si lo estoy compartiendo, si la ven? Sí se ve, Miss. Entonces, esta es igual, una sesión del día, tiene la situación significativa, las áreas, competencias, capacidades, desempeños que se va a trabajar, el estándar, los criterios,
Si ustedes se dan cuenta, los diseños, ¿no? O las plantillas para planificación pueden variar de acuerdo a la institución, pero se mantiene siempre esos esquemas, ¿no? De considerar el área, la competencia, las capacidades, los estándares, el criterio de evaluación y la secuencia, pues, ¿no? La secuencia del desarrollo de la actividad, inicio, desarrollo y cierre. En esta consideramos que la maestra saluda a los niños, establece los acuerdos de convivencia con los estudiantes y observan este video. Luego responden a las siguientes preguntas de qué trata, qué alimentos menciona la canción, etc. Y en el desarrollo, los niños reciben una canasta de frutas con plátanos, manzanas, mandarinas. Luego responden a las preguntas. Todas las frutas que observan son iguales. ¿Cómo se llaman? ¿Las han comido? Escuchamos sus respuestas y les pedimos que cojan una fruta para manipularla. ¿Cómo crees que son por dentro? ¿A qué huelen? ¿No? Se dan cuenta que aquí están haciendo preguntas también retadoras, como para que ellos deduzcan o se generen situaciones, ¿no? De problema. ¿Qué podemos hacer con esos alimentos? ¿Saben qué pasa si se pelan y se dejan al aire libre? Invitamos a los niños a explorar con sus sentidos los alimentos que utilizan para la preparación de la ensalada. Empezamos a preparar la ensalada. Se invita a los niños a registrar cómo lo hicieron, qué observaron, qué pasó con la manzana, el plátano, la mandarina, cómo estaban antes, cómo combinaron después de prepararlas. Y se les motiva a seguir registrando lo que han observado, ¿no? En el cierre se hace una asamblea y se pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo combinaron después de la preparación? ¿Por qué se han dado estos cambios? ¿Tuvimos alguna dificultad? Etcétera. Esto es una planificación, igual acá tienen su ficha de registro de logros, ¿no? Cuaderno de campo. Y esa es una planificación de inicial. Hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta? Acá tengo un proyecto de aprendizaje de primaria. Este es de 6º grado. También, ¿no? El esquema, datos informativos, título de la experiencia, la situación significativa, por qué se está haciendo este proyecto. Acá mencionan que todos los estudiantes participan en la elección de los municipios escolares. Se promueve el ejercicio de la ciudadanía y democracia, permitiendo el derecho de elegir y ser elegidos, buscando el bienestar común, ¿no? Entonces, esos son están interesados, acá vemos su interés por ejercer la democracia, muestran gran empeño por participar en la organización del proceso electoral, sobre elegir y ser elegidos. El producto es la elección del municipio escolar, redacción de un plan de trabajo. Aquí en este proyecto vemos que la semana 1 van a trabajar estas propuestas, ¿no? Ellos plantean qué haremos, cómo lo haremos, qué necesitaremos, para qué lo haremos, cuándo lo haremos y quiénes son responsables. Entonces van planteando sus actividades. Esta organización del proyecto o las actividades que van a trabajar los estudiantes surge de los intereses de ellos. Ellos son los que mencionan qué haremos, por ejemplo, ¿no? Bueno, se plantean los enfoques transversales que están en el currículum,
Sus propósitos de aprendizaje también vemos el mismo esquema que en inicial, el área, el estándar, las competencias, desempeños, los temas y los criterios de evaluación, ¿no? Criterios de evaluación. Las evidencias de aprendizaje y su instrumento de evaluación es una lista de cotejo. Igual vemos que son por cada área, ¿no? Matemática, comunicación, personal social. Hace su selección de cuáles van a ser sus criterios de evaluación. Y así esto es todo el proyecto. Todas las competencias que van a trabajar a nivel de cada área, ¿no? Educación física, las competencias transversales y vemos también su proyección de actividades diaria, que va a realizar el 20 de noviembre, el 21, 22, 23, 24. ¿No? Es como la agenda o la organización o cronograma de actividades que vimos en el proyecto inicial, ¿no? Igual aquí también en primaria organizan sus actividades por día, se organizan por día y por área. Los materiales que van a usar y reflexionemos sobre los aprendizajes, que es la evaluación. Y luego tenemos en primaria, esta es la organización de todo el proyecto que van a tener. Las sesiones. Las sesiones por día, ¿no? Esta es una sesión del 27 de noviembre. Y aquí están ya las actividades que van a realizar. Igual se toma en cuenta cuáles son las competencias que se van a trabajar y el desarrollo de las estrategias. Igual vemos que la secuencia es el inicio, el desarrollo, todo el desarrollo de la sesión y el cierre. Bueno, en primaria es más extenso, pues, ¿no? Tiene que ser bien detallado. Y su cierre, ¿no? Con su metacondición. Igual aquí en el inicio, ¿qué hace la maestra? Saludamos a los estudiantes, observar qué dice este logo, sobre el día del logro, este dibujo, se recogen los saberes previos de los estudiantes, qué es el día del logro, qué actividades realizan en el día del logro, podemos demostrar el análisis de textos literarios, cómo podemos organizar nuestras opiniones, responden a la pregunta de conflicto cognitivo, cómo podemos organizar nuestras actividades para el día del logro. Y el propósito del día es lee y analiza una obra literaria y participan en un Philips 66, que es una dinámica, ¿no? Y así recordamos las siguientes normas también. En el inicio se recuerdan las normas y aquí todo el desarrollo de la sesión. Analizamos los géneros literarios, qué son los géneros literarios, reconocen la información sobre los géneros literarios, se procede a realizar actividades orientadas a la comprensión de una obra literaria, les muestran las imágenes, las preguntas son inferenciales, y bueno, ya leen la obra, ¿no? Toda la obra. Eso está dentro de todo el desarrollo de su sesión. Durante la lectura,
de la obra literaria, solicitamos a los voluntarios para que resalten las ideas principales, ¿no? Aquí están utilizando estrategias para lo que es comprensión lectora, antes, durante y después de la lectura. Después de la lectura, los estudiantes completan el cuadro de esta información solicitada, completan este cuadro y responden a las siguientes preguntas. Luego hacen la técnica Phillips 66, ¿no? Todo esto comprende la sesión, el desarrollo de la sesión, y en el cierre está la metacognición, ¿no? Reflexionan qué aprendiste, cómo lo aprendiste, para qué lo aprendiste. Y su instrumento de evaluación es la lista de cotejo, donde considera las competencias, los desempeños que van a trabajar y los criterios de evaluación que se formulan. Aquí evalúa, lo hace, no lo hace, esa es la lista de cotejo. Y así por día, cada sesión, ¿no? ¿Qué les pareció, chicas? ¿Fácil o difícil? Con la práctica, podemos hacerlo. Sí, con la práctica todos los maestros lo vamos haciendo, ¿no? Y cada vez ya es más, más cotidiano, pues ya de hacerlo. La planificación se hace cada vez más cotidiana, sobre todo cuando conoces los desempeños, perdón, las competencias, las capacidades, los desempeños. Cuando ya uno maneja todo el currículum, ya es mucho más sencillo de plantear tus criterios, de proponer actividades, estrategias, ¿no? De revisar también qué estrategias me van a servir para lograr determinados aprendizajes en mis estudiantes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por eso es que se habla de planificación por competencias, desde el enfoque de competencias. No es necesariamente de trabajar contenidos. Si bien es cierto, podemos trabajar los contenidos, pero a través de ellos tenemos que lograr el logro del desarrollo de competencias, ¿no? Por ejemplo, en primaria hay muchos más contenidos que trabajar, ¿no? Entonces se toca el tema, en este caso, de una lectura que tal vez de repente en nuestra época nos hubieran dado el libro, léelo y saca personaje principal, ¿no? Lo básico. Pero acá se hace toda una secuencia porque lo importante es desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes, ¿no? Más que leerte el libro en sí, es desarrollar la comprensión y hay un proceso para lograr eso. Con la estrategia del antes, durante, después, analizar o preguntas de la lectura, preguntas literales, criteriales, o sea, hacer todo el análisis de esta competencia, para el logro de esta competencia, ¿no? Que es el comprender o expresarse oralmente también. Sí, entonces, y lo que quiero resaltar aquí es que todo este desarrollo de la sesión va y termina en un documento importante, en un proceso importante. ¿En qué termina? ¿Se dieron cuenta ustedes en qué termina cada sesión? ¿O solamente se hace la sesión y ya, ahí terminó? Lo resalté también al final, que tiene que ver con los criterios de evaluación. En un cierre, Miss. Ya, cierra la sesión, pero la maestra, ¿qué realiza cuando termina su sesión? ¿Qué aplica? ¿Cómo se da cuenta que sus estudiantes? Observación. Ya, la observación. ¿Y para qué utiliza la observación? ¿Cómo se da cuenta que sus niños o que sus estudiantes han logrado los criterios que ella planteó?
¿Qué hace? Evaluándolo, ¿sí? Haciendo las actividades. Ujú. Aplica la evaluación, ¿no? Sí. Aplica la evaluación. Y es una evaluación en la que hace preguntas y le pone un check y notas o aplica una hoja simplemente con preguntas y el niño responde memorísticamente y ella evalúa, le pone 12, 13, 15, 20. ¿O cómo es esta evaluación que hemos observado? Después de cada clase, Miss, la profesora, para saber si han entendido, les pregunta sobre el tema. Y después les da una hoja acerca del tema, pues, ¿no? ¿Qué es lo que han entendido acerca de eso? También eso puede variar dependiendo de la edad, creo yo. Ujú. Y en otros casos ustedes han visto, la mayoría, mejor dicho, en estos casos que hemos visto de planificación, las maestras consideran una lista de cotejo, ¿no? Acá lo voy a volver a poner. Aquí es... No, está. Ay, se me perdió. Pero al finalizar de cada sesión, ella aplica una lista de cotejo. Acá vamos a verlo. Por ejemplo, en esta sesión, al finalizar, tiene ella acá va a utilizar cuaderno de campo y va a registrar lo que ha observado de cada estudiante en un cuaderno de campo. Ese es su instrumento de evaluación. Luego vemos en... Aquí tenemos esta evaluación, ¿no? También pone sus criterios y utiliza la evaluación descriptiva. También es una ficha de observación. Tiene acá sus criterios y va observando la maestra y registrando lo que cada estudiante muestra, ¿no? De acuerdo a sus criterios de evaluación. Entonces, es importante considerar esta evaluación formativa. ¿Por qué creen que se llama formativa? Y no es una evaluación sumativa como la hacían en nuestra época en las que nos ponían 12, 10, 20, 15. ¿Por qué será formativa? Porque trae información de la observación de cada niño, Miss. Uh-huh. Porque estamos observando, ¿no? A cada niño cómo va logrando estas competencias. Porque el logro de competencias es de manera progresiva. Es un proceso que se da a lo largo de ciertos periodos, ¿no? Y no es que todo ya sea en una sola sesión de aprendizaje, en un solo proyecto, el niño ya haya logrado desarrollar la competencia. Hay competencias que un niño puede lograr desarrollar hasta terminando ciclo 1, ¿no? Y para eso están los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son los que me van a determinar qué es lo que debe saber el niño cuando termina ciclo 1, qué es lo que debe lograr desarrollar cuando termina ciclo 2, ¿no? Entonces mi proceso de evaluación formativa está en función
también a los estándares de aprendizaje que me marca el currículum. Y yo voy observando qué está logrando mi estudiante, en qué niveles del logro está, a eso sí se pone A, B, C, y cómo yo puedo ayudar a mi estudiante en caso de que no avance. Por eso es formativa, porque vamos a poder intervenir en determinados momentos si vemos que un estudiante no logra desarrollar ciertas competencias, no va avanzando, ¿no? Entonces yo intervengo y lo puedo hacer de manera progresiva. No es que ya termina mi clase y ya me olvidé, no, es algo progresivo la evaluación. La evaluación siempre va a acompañar el desarrollo de las sesiones, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata la evaluación formativa. ¿Me avisan si están viendo lo que comparto? Entonces, gracias, vamos a ver qué es la evaluación formativa. ¿Qué es y para qué sirve entonces? ¿Ustedes qué creen, para qué creen que sirve la evaluación formativa? Ya les he dado unas pistas. Chicas, si no entienden, díganme, o de repente lo hablo muy rápido, me dicen y lo podemos volver a revisar. Vamos a ver, ¿qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa es un proceso permanente, como les decía, permanente, es constantemente. No es que termino mi sesión y ya me olvidé, no. Diariamente, en cada sesión diaria, se realiza esta evaluación. Y es sistémico, en el que se recoge, es permanente y sistémico, en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, tengo mis competencias, yo formulé mis criterios, entonces yo voy a observar a mis estudiantes en relación a mis criterios, a lo que me va a decir, a las acciones que me van a decir que mi estudiante está logrando esas competencias. ¿Para qué sirve? Sirve porque a partir de este análisis tomo decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje. O sea, yo voy viendo y determinando qué estudiantes han logrado o están logrando esas competencias, lo voy analizando, voy observando en ellos y me va a ayudar a tomar decisiones. ¿Estoy haciendo lo correcto? Necesito de repente plantear otras actividades, necesito volver a trabajar el tema de otra manera, ¿no? Entonces, si yo veo que mis estudiantes no están logrando desarrollar esas competencias, entonces tomo la decisión de replantearlas, ¿no? De ver otras formas para poder trabajarlos con ellos. Se pueden plantear tres interrogantes fundamentales, dice. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estás ahora? ¿Y cómo puedes llegar ahí? Entonces, es importante tener en cuenta estos tres momentos, ¿no? Tenemos hacia dónde estoy. ¿Dónde estoy? Es qué evaluación me va a dar conocimiento de dónde están mis estudiantes, del punto de partida, en qué momento están o qué es lo que saben, qué tipo de evaluación. Recuerdan que hablábamos de la evaluación inicial, que me permite tener ¿quién dice esa palabra? Cuando ustedes van al doctor, ¿cómo? Un diagnóstico, Miss. Un diagnóstico. Diagnóstico. ¿No? Entonces, yo empiezo con la evaluación de diagnóstico o la evaluación diagnóstica o mi evaluación formativa para tener mi diagnóstico y me permite saber dónde estoy.
Una vez que sabemos dónde están los estudiantes, qué saben los estudiantes, qué competencias han logrado o tienen conocimiento, están en inicio, en proceso o no, o ya lo lograron, una vez teniendo este diagnóstico, yo voy a poder diseñar, realizar actividades que me permitan avanzar o complementar estos aprendizajes, ¿no? Ir avanzando. ¿Hacia dónde voy? Tiene que ver mucho con el conocimiento o los estándares de aprendizaje, o mis propósitos, los estándares, las competencias que yo quiero lograr, el criterio que yo voy a establecer. Entonces, ¿hacia dónde voy? Es compartir los objetivos y criterios de logro, qué es lo que quiero lograr con mis estudiantes, ¿no? Y luego, ¿cómo llego? Que es esta retroalimentación constante en la que yo les pregunto, voy generando conflictos en ellos, ¿no? Entonces, ese es el cómo llego, qué voy a hacer para poder avanzar desde mi evaluación diagnóstica hacia donde yo quiero llegar, cómo llego hasta ahí. Entonces, es importante tener en cuenta estos tres momentos, ¿no? La evaluación informativa implica saber dónde estoy, hacia dónde voy y cómo llego. ¿Qué tengo que hacer y cómo llego hacia ese dónde voy? Que estamos hablando de las estrategias, ¿no? De mi planificación, de las estrategias que yo voy a considerar en mi planificación. ¿Sí? ¿Lo tienen claro este proceso de evaluación formativa? Sí, Miss. Bien, entonces, y quiero hacer aquí una comparación con la evaluación sumativa en la que se generaba o que se aplicaba en nuestra época, ¿no? Que era con notas, donde se aplicaban pruebas y muchas eran preguntas memorísticas y solamente respondíamos y era por puntajes, 3, 2, nos iban dando un puntaje y sacábamos una nota sumativa, ¿no? Se sumaba ese puntaje y te sacaban luego un promedio y así. Esa es la evaluación sumativa, pero ahora se está dando mayor impulso, o mejor dicho, se está trabajando con la evaluación formativa que nos permite identificar dónde estoy, hacia dónde voy y cómo llego hasta ahí. Ahora, ¿qué aspectos debemos considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa? ¿Qué aspectos debo considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa? Y ahí sí le voy a pedir a alguien que me ayude a leer el número 1 o el primer punto. Yo, Miss, Listo. ¿dónde está la letra amarilla, verdad, Miss? No, el primer puntito, comunicar. Allá. Comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender. ¿Para qué? ¿Cómo y con qué? Criterios serán evaluados. Entonces, cuando yo realizo mi planificación o cuando yo me presento o les digo a los chicos, hoy día vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí en ese momento del inicio, comunicamos a los estudiantes qué van a aprender, cómo lo van a hacer, cómo van a ser evaluados, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que debo considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa, comunicar a los estudiantes qué van a hacer, qué van a aprender, cómo lo van a hacer y qué criterios se van a tener en cuenta para ser evaluados. El siguiente punto, ¿quién lo quiere leer, por favor? Yo, Miss. Gracias. Sí. Generar un clima favorable para la evaluación, es decir, promover espacios de reflexión e integración que permitan a los estudiantes demostrar lo aprendido, así como identificar y comunicar sus logros, dificultades y errores, plantear cómo superarlos
y qué aprender de ellos para mejorar sus aprendizajes. Ujú. Entonces, muchas sentimos y hemos crecido con esa sensación de que la evaluación es algo malo, es terrible, uy, me van a jalar, me van a desaprobar, no sé nada, ¿no? Entonces, la idea es generar estos espacios para que sean estos espacios favorables para la evaluación, ¿no? Donde el niño pueda reflexionar también sobre lo que ha aprendido, si no ha aprendido, si lo ha identificado, si ha sido difícil para él, si tiene alguna dificultad, cómo superarlo, ¿no? Entonces, todo eso implica el proceso de evaluación. Y para ello es importante generar esta confianza, este reconocer de que si no sé o no lo entendí, lo puedo decir, ¿no? Sin ningún temor, sin ninguna, sobre todo temor de equivocarme, de reconocer de que no lo entendí, ¿no? Entonces, para eso es importante generar ese espacio favorable o clima favorable. Luego, otro aspecto que debo considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa es plantear situaciones significativas, retadoras, auténticas. Dentro de mi planificación es plantear situaciones significativas, retadoras, que los chicos se vean motivados, que hayan retos para ellos, ¿no? Cosas nuevas. La siguiente, ¿alguien me quiere ayudar a leer, formular? ¿Nadie me ayuda a leerlo? ¿Quién dijo yo? Bien, otro criterio, otro aspecto que debemos considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa es esto que está resaltado, que es muy importante, y es formular criterios de evaluación a partir de los estándares y desempeños que se ajusten a la situación o problema a enfrentar que estén alineados, ¿no? O sea, lo que les mencionaba y los criterios que luego se evalúan dentro de estos instrumentos, ¿no? Los criterios de evaluación. ¿Qué criterios o qué es lo que me va a dar cuenta que mi estudiante está logrando esa competencia? Entonces yo identifico o formulo mi desempeño en relación a los estándares, elaboro mi criterio en relación a los estándares y a los desempeños, ¿no? Que son acciones muy concretas que me permiten poder observar y registrar la evaluación descriptiva, ¿no? Observo y describo cómo mi estudiante va logrando esos aprendizajes en función a los criterios. Luego podemos recoger y analizar evidencias que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Se supone que hay un propósito que tenemos que lograr o un producto también que se tiene que concluir en cada sesión, y esas son evidencias que vamos a analizar. Luego, realizar una retroalimentación eficaz, identificando ciertos errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren, ¿no? Realizar una retroalimentación, ¿entendiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Todo esto también implica la retroalimentación. Si el niño cometió o tiene una duda, y repreguntarle, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Está bien de esta manera o de qué otra manera lo podrías hacer? Entonces vamos retroalimentando también las actividades o las acciones de los niños, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos competencias de ciclo 1 y ciclo 2. Ya sabemos que en ciclo 1 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 competencias. Perdón, 7. Y en ciclo 2 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y las competencias transversales son 3. Entonces, es importante tener en cuenta y conocer nuevamente, les repito y les recalco, las competencias. Y en primaria tenemos 30, creo que son.
¿no? ¿Y en cuántas áreas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 áreas. 9 áreas, 2 competencias transversales, que son las 2 primeras, se desenvuelven en entornos virtuales y gestiona su aprendizaje, y 28 competencias que se distribuyen o que corresponden a cada área. Esto es en primaria, que atiende el ciclo tercero, cuarto y quinto ciclo, ¿no? Primer ciclo es niños de 0 a 3, segundo ciclo son niños de 3 a 5, tercer ciclo son de primer y segundo grado, cuarto ciclo son de tercer y cuarto grado, y quinto ciclo es de quinto y sexto grado. Y ahora vamos a ver qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes entonces. En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Es así que la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Entonces, es que se recoge y valora información de cómo los estudiantes van aprendiendo y cómo van desarrollando estas competencias, en qué nivel está, y luego contribuir, como les decía, les mencionaba, tomar decisiones, contribuir para mejorar estos aprendizajes, ¿no? Una evaluación formativa está enfocada en competencias, busca en diversos tramos del proceso. O sea, como les decía, la evaluación formativa no es que solamente se realiza al inicio o al final de año, ¿no? Es una evaluación que se realiza constantemente, día a día. Y eso implica valorar el desempeño de los estudiantes a resolver situaciones o problemas que significan retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. También busca identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes, en qué nivel de logro, inicio, proceso o logrado, ¿no? O con logro destacado también. Entonces, permite identificar en qué nivel se encuentran los estudiantes respecto a las competencias y la finalidad es ayudarlos a avanzar hacia los niveles más altos, ¿no? Que es el nivel logrado o el logro destacado. Luego, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las capacidades que integran su competencia. Entonces, también implica esto, crear oportunidades, ¿no? Actividades, estrategias, para que el niño pueda tener la oportunidad de demostrar cómo va logrando sus competencias. ¿Qué se evalúa? Dice, desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje que refieren que se espera logren todos los estudiantes al finalizar el ciclo en la educación básica, ¿no? Un ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Esos son importantes tomar en cuenta y conocer los estándares. ¿Para qué se evalúa? A nivel del estudiante, se evalúa para lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia de sus dificultades, ¿no? Si un estudiante identifica cuáles son sus dificultades, cuáles son sus necesidades, se va a ser más consciente y más autónomo de poder desarrollar y poder él mismo buscar estrategias para lograr estos aprendizajes. También aumenta la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. A nivel de docente se evalúa porque es importante atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas en función a los niveles alcanzados por cada alumno. Entonces, para un docente es importante evaluar porque va a identificar esa diversidad que existe en su aula, porque todos los estudiantes no aprenden igual,
Cada uno aprende a su ritmo, cada uno tiene una forma distinta de aprender. Entonces, al estudiante, al docente le va a permitir conocer estas diversas formas de aprendizaje que tienen sus estudiantes, ¿no? Algunos aprenden más cuando leen, cuando alguien les lee. De repente les es más fácil aprender cuando escriben o dibujan, ¿no? Entonces, cada estudiante tiene su forma de aprendizaje. También le permite al docente retroalimentar permanentemente la enseñanza en función a las diversas necesidades de los estudiantes. Entonces, el docente va a ir retroalimentando, ¿no? Esto cómo lo podemos hacer, de qué otra manera la podemos hacer, funcionó como lo hiciste, si funcionó, de qué otra, cómo lo hiciste, y si no funcionó, de qué otra manera lo puedes hacer, ¿no? Entonces va retroalimentando. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? Comprender las competencias para evaluar. Entonces, por eso yo les recalco siempre conocer el currículum, comprender las competencias, analizar los estándares de aprendizaje, seleccionar y diseñar situaciones significativas, utilizar criterios de evaluación, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados, valorar el desempeño actual de cada estudiante y retroalimentar a los estudiantes. Esos son los procesos o el proceso para enseñanza y aprendizaje de las competencias. ¿Y qué son las conclusiones descriptivas? Son el resultado de un juicio docente realizado basado en el desempeño demostrado por el estudiante en las diversas situaciones significativas planteadas por el docente. ¿Recuerdan cuando les mostré este proyecto inicial? En cada día tenía la evaluación descriptiva de cada estudiante, ¿no? Aparte de la evaluación ABC, tenía lo que el docente observaba, iba describiéndolo en cada estudiante, ¿no? Entonces, estas conclusiones deben explicar el proceso del estudiante. ¿Qué logró? ¿Qué no logró? ¿Cómo lo hizo? ¿No? ¿Qué dificultades tuvo? ¿O qué fue fácil para él también? Entonces, eso lo describo en función a lo que voy observando en mis estudiantes. Entonces, esa es una conclusión descriptiva. Entonces, aquí se señalan los avances, las dificultades, recomendaciones para superarlos. Luego, basado en las conclusiones y en la calificación obtenida, se elabora un informe del progreso de aprendizaje de los estudiantes dirigido a los padres de familia con el fin de explicar con mayor detalle el nivel actual de aprendizaje de cada uno de sus hijos, ¿no? Y brindarles sugerencias. Entonces, yo elaboro mi informe y en este informe describo cómo aprendió su niño, qué aprendió y qué aspectos debe mejorar, ¿no? Instrumentos de evaluación que deben usar en la evaluación formativa. Se puede obtener y recoger evidencias de aprendizaje a través de diversas técnicas e instrumentos. Recuerda que también hablamos acerca de las técnicas e instrumentos. Las técnicas tenemos la observación directa o indirecta. Instrumentos tenemos anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, el portafolio, experimentos, debates, exposiciones, ¿no? Asimismo, se puede valorar la evidencia, es decir, contrastar los aprendizajes que demuestra el estudiante con los criterios establecidos para identificar el nivel de progreso del aprendizaje con relación a la competencia. Entonces, vamos a valorar la evidencia. ¿Cómo la valoramos? Con A, B y C. Ese es el valor que se le da a la evaluación de los estudiantes ahora, ¿no? Así la valoramos. Bueno, tengo un video aquí que dura, a ver, quiero que vamos a observar este pequeño video de Rebeca Anigovich. Ella es argentina y nos da mucha información con respecto a la evaluación formativa. Un ratito quiero ver el tiempo. Sí, yo creo que sí lo vemos. Entonces,
Voy a compartir este video. Ya está. Por favor, me avisan si lo pueden escuchar y ver. Hola, soy Rebeca Nijovic y voy a compartir con ustedes algunas cuestiones vinculadas a la evaluación de los aprendizajes, tema que saben que nos ocupa, nos preocupa en la formación de los docentes, en nuestro propio trayecto como formadores. Y entonces voy a abordar el tema de evaluación de los aprendizajes tomando en principio una clasificación que conocemos hace mucho, pero que hoy tiene significados diferentes, que es como definimos hoy evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Históricamente, la evaluación diagnóstica era aquella que se hacía al principio de un curso y uno intentaba identificar los saberes previos que los estudiantes traían. Esa idea sigue siendo una idea potente, pero con el transcurso de nuevos paradigmas de la evaluación, esa evaluación inicial diagnóstica en realidad se llama hoy evaluación diagnóstica continua, porque finalmente nosotros estamos diagnosticando todo el tiempo a nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? Estamos revisando permanentemente cómo están aprendiendo, cuáles son los saberes que traen anteriormente, y ese diagnóstico nos permite rediseñar nuestros próximos pasos para enseñar. Y esa es una tarea que no se resume o se remite solo al principio de un cuatrimestre o al principio de un año lectivo. Es una tarea que hacemos permanentemente los docentes. Entonces, es interesante que a esta definición de evaluación diagnóstica hoy le agreguemos la idea de continua. Estamos todo el tiempo monitoreando y viendo cómo aprenden nuestros estudiantes. La segunda idea de evaluación formativa, que también históricamente ha sido desarrollada, vinculada a analizar los procesos de enseñanza, fundamentalmente con la idea de que nos den insumos a nosotros, los docentes, para ver cómo seguir nuestra enseñanza. Los nuevos paradigmas de evaluación formativa le agregan algunas otras funciones muy importantes para nosotros, que es no solamente importa la evaluación formativa para el docente en términos de mejorar o cambiar sus propuestas de enseñanza, sino nos importa fundamentalmente para el estudiante, para que el estudiante regule sus propios procesos de aprendizaje, reconozca sus fortalezas y debilidades, pueda ir monitoreando cómo él va aprendiendo, cuáles son las estrategias que mejor favorecen su aprendizaje, qué dificultades tiene, cómo superar esas dificultades y cómo en esos procesos también incluimos la autoevaluación y la evaluación entre pares. Quiere decir que se ha ampliado el concepto de evaluación formativa. Y el tercer momento de la evaluación clásica, que es el de evaluación sumativa, la evaluación final, que tiene una característica y una particularidad que tal vez la hace lo más interesante, que es articular, relacionar, integrar todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de una materia, de un año escolar, de un proyecto. Esa capacidad de articular, de relacionar y de integrar solo se puede hacer al final. Y por eso tiene tanta importancia esa instancia de ir sumando, de ir estableciendo vínculos entre lo que uno aprendió en marzo, lo que uno aprendió en abril, lo que uno aprendió en octubre. Y no solamente tiene la función de certificación, de aprueba o no aprueba, sino la función más importante es esta: cómo lograr vincular, establecer relaciones a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Particularmente me querría detener en la evaluación formativa, en la evaluación de proceso, que es tal vez la instancia de mayor posibilidad de aprendizaje de los estudiantes y que es la instancia que menos ha sido trabajada y menos ha sido desarrollada,
Y por eso entendemos que los institutos de formación docente, nosotros como formadores de estos docentes, necesitamos mostrar, modelizar con nuestro propio ejemplo cómo evaluar procesos y enseñar a los futuros docentes cómo esto es posible hacer con sus propios estudiantes. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que la evaluación, además de una función de certificación, tiene una función que es visibilizar los saberes que tienen los estudiantes, lograr que ellos puedan darse cuenta qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, qué están logrando, cómo lo están logrando. Esa capacidad de poner en juego sus saberes, de hacer visible estos saberes que están aprendiendo, es lo que permitiría desarrollar esta función de la evaluación formativa. Para lograr este desarrollo de la evaluación formativa, nosotros nos basamos en varias ideas que pueden contribuir a que esto se desarrolle. La primera y la más importante es lo que se define hoy como retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa, a diferencia de la retroalimentación clásica, que era decirle a un alumno, muy bien tu trabajo, que bien aprendiste, que es una buena respuesta en términos de autoestima, pero no es una devolución que le permita al alumno mejorar sus aprendizajes. La retroalimentación formativa hoy es un modo de dialogar con el estudiante, un modo de ofrecer sugerencias, ofrecer preguntas, valorar producciones con los alumnos, de tal modo de establecer un diálogo entre lo que el docente sugiere, propone, pregunta y lo que el estudiante hace con eso que recibe. Quiere decir que la retroalimentación, para que sea formativa, tiene que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. No alcanza con decirle que bien hiciste tu trabajo, porque es un genérico que no le ayuda a entender, en todo caso, qué es lo que hizo bien en su trabajo. Entonces, la idea de la retroalimentación formativa ocupa un lugar central hoy en la evaluación formativa. La segunda idea es que para que el aprendizaje efectivamente cumpla esta función en términos de incorporar saberes y usarlo flexiblemente cuando lo necesito y ser capaz de ofrecer un ejemplo y ser capaz de explicar con mis propias palabras y de relacionar, necesito que los criterios de evaluación sean públicos y transparentes. Históricamente nosotros no sabíamos por qué un docente nos ponía un 7 o un 8 y estaba de alguna manera oculto el criterio por el cual el docente nos había puesto un 7 o un 8. Hoy es condición, en términos, si quieren, hasta de derechos del estudiante, de saber qué es lo que estamos observando de su producción, a dónde tiene que llegar, cuál es la meta de aprendizaje que tiene que cumplir. Entonces, necesitamos que estos criterios sean públicos, transparentes, que los pueda conocer toda la comunidad educativa, no solo los estudiantes, y que esto ayude a que los estudiantes aprendan a autoevaluarse y también a hacer prácticas de evaluación entre pares. Si yo quiero hacer una buena práctica de evaluación entre pares o de autoevaluación, no la puedo hacer simplemente mirando mi producción y diciendo me parece que está bien o me parece que está mal. Necesito mirarla a la luz de criterios. Y entonces mis posibilidades de reconocer mis fortalezas y debilidades van a estar mucho más claras y transparentes. Además de, dijimos la retroalimentación, dijimos la evaluación entre pares y la coevaluación, necesito también usar distintos instrumentos, distintas, si quieren, herramientas para ofrecer esta retroalimentación formativa, y en eso nos ayudamos mucho con las rúbricas, estas especies de listas de cotejo mejoradas y ampliadas con los criterios, con los niveles de calidad y con descriptores que nos permiten identificar distintas calidades de las producciones y desempeños de los estudiantes. También, además de las rúbricas y las listas de cotejo, tenemos instrumentos como los portafolios, que nos permiten recuperar el proceso, el recorrido de un estudiante
con portafolios, por ejemplo, de las mejores producciones de un estudiante a lo largo de su materia, las producciones, cómo fueron cambiando esas producciones a lo largo de un año. Entonces, un portafolio se incluye una producción inicial, una producción en la mitad y una producción al final, y entonces el pedido al estudiante es que muestre cómo fue cambiando y mejorando su producción de marzo, por ejemplo, a julio y de julio a octubre, y que justifique esas modificaciones. Otro instrumento que nosotros usamos también son las bitácoras o los diarios de formación, que son instrumentos que hace mucho tiempo que se llevan adelante y cada vez las podemos ir perfeccionando, podemos usar las tecnologías de la comunicación y la información que hoy nos permiten hacer portafolios digitales, bitácoras digitales, y también tenemos un instrumento que llamamos protocolos, que tal vez es lo más innovador en los últimos años, que son pequeñas, si quieren, descripciones de algunas cuestiones que nos importa mirar en una producción. Por ejemplo, el protocolo, el primero en realidad que fue usado por los pedagogos, se llama escalera de la retroalimentación, y tiene 4 pasos muy sencillos, y fíjense que está armado en 4 pasos en términos del buen uso del tiempo. El primer paso dice describir la producción de un alumno, y describir implica decir lo que uno ve en esa producción sin interpretaciones. Yo cuento que en esa producción la estudiante busca fuentes de información para explicar sus ideas, cuento que eligió fuentes de información de determinado tipo, lo que digo que cuento lo saco de mirar la producción del estudiante. El segundo escalón dice valoro, y la intención es que valore aspectos positivos, o sea, que reconozca las fortalezas que tiene esa producción. El tercer escalón dice me pregunto, y es el momento donde uno empieza a hacerse preguntas acerca de la producción. Me pregunto de qué manera esta alumna accedió a esta producción, me pregunto o me preocupa el modo en que esta alumna busca fuentes de información. Y el cuarto escalón dice sugiero, que la intencionalidad es ofrecer una sugerencia que no sea genérica, que sea bien específica. Si yo le digo, sugiero que trabajes mejor, no es una sugerencia que va a impactar en su mejora, pero si yo le propongo, te sugiero que vuelvas a revisar el texto que leíste, si trates de encontrar 2 ideas importantes en el texto, mi sugerencia se convierte en específica y probablemente pueda impactar en los aprendizajes de los estudiantes. La última cuestión de la retroalimentación, que no es menor, pero para que efectivamente impacten los aprendizajes de los estudiantes, tenemos algunos requisitos de esta retroalimentación formativa. La primera es que sea focalizada. Quiere decir que yo tengo que elegir como docente algunos aspectos para ofrecer la retroalimentación formativa. Y el ejemplo más claro, fíjense, si yo entrara a observar una clase de un practicante y viera 20 cosas que querría devolverles, es imposible pensar que el practicante tome esas 20 cosas e intente modificarlas. Entonces yo tengo que elegir 4 o 5 que sean las más relevantes, que tengan que ver con los propósitos de la enseñanza, y entonces trabajar sobre esos aspectos. Y para eso necesito focalizar. Eso implica que sea abordable para quien recibe y pueda hacer algo con eso que recibe. El otro criterio es que sea oportuno en tiempo y forma. Si yo ofrezco una retroalimentación un mes después de haber ido a observar la clase, probablemente pierda fuerza esa retroalimentación porque pasaron muchos días, pasaron muchas situaciones, entonces necesito ofrecer retroalimentación a la brevedad, digamos, una vez que sucedió esta observación. Y también la forma, el sentido de la oportunidad. ¿Cuándo voy a hacerle esta devolución? ¿Caminando en un pasillo? 5 minutos antes de que se tenga que retirar la practicante del curso, o establezco un tiempo, un espacio y un acuerdo con el practicante en este caso de, bueno, cuál es el mejor modo, día, horario y espacio físico para hacerlo.
no puedo empezar una retroalimentación sin identificar factores positivos, aspectos positivos. Y algo muy común que nosotros encontramos en las retroalimentaciones es una palabra muy usada que uno le dice, bueno, tu trabajo, o valoro tu trabajo porque apela a criterios importantes en la búsqueda de información, pero, ¿no? Y uno utiliza ese pero que en realidad termina de alguna manera borrando lo anterior y el estudiante está esperando, ¿no?, la parte negativa. Entonces, algo muy sencillo como dividir las oraciones. Digo, valoro estos aspectos positivos de tu trabajo y los enumero, punto y aparte. Y después le agrego, me preocupa, me pregunto, me gustaría que volvamos a pensar, ¿no? Y entonces esto genera un modo diferente de ofrecer y recibir la retroalimentación. Y el último criterio, la última recomendación sería qué preguntas le podemos ofrecer a un estudiante que favorezca procesos de reflexión. Nosotros muchas veces nos vemos tentados a darle la respuesta. Bueno, en vez de hacerlo así, hacelo de esta otra manera. Y no siempre la mejor manera de ofrecer retroalimentación es darle la respuesta. Muchas veces es dejarle planteada una pregunta para que lo piense, para que él intente o ella intenten resolverlo y después sí generar un espacio de conversación. En este sentido es que pensamos hoy que la retroalimentación formativa tiene un peso casi más importante que la retroalimentación clásica, que es la evaluación tradicional que nosotros conocemos que solamente certificaba. Entendemos que esta manera de ofrecer retroalimentación la pensamos para los docentes de los institutos de formación que están formando a otros, porque esta es la manera que pensamos que estos estudiantes, futuros docentes, pueden aprender este modo de evaluar y aplicarlo después con sus propios estudiantes. Muy bien, chicas. ¿Qué les pareció este video? ¿Con qué ideas podemos quedarnos en relación a la evaluación formativa? ¿Qué conclusiones podemos llegar? ¿Ninguna conclusión llegamos? Que la evaluación formativa es continua, Miss, en cada sesión que nosotros aplicamos. Claro, es continua. ¿Qué más? En cada sesión. ¿Qué me permite? Evaluar. Evaluar los aprendizajes, ¿no? Dentro de este proceso. Bien, entonces yo para la siguiente clase que vamos a tener el día, ¿qué día nos toca la siguiente clase? 15, Miss. Ya, para la siguiente clase que es el 15, vamos a hacer una parte práctica, digamos, ¿no? Y para eso necesito que tengan a la mano su currículum, el currículum nacional del nivel que ustedes corresponden, ¿no? Primaria, inicial. Entonces vamos a trabajar el análisis de los estándares de aprendizaje y vamos a diseñar criterios de evaluación en relación a estos estándares. Entonces es importante que cada una tenga su
su currículum nacional. ¿Sí? Eso es para el día 15 que vamos a realizar esta práctica. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda al respecto? Ninguna, Miss. Está bien. Ya, Sí. entonces también les voy a pedir que lo vayan revisando también el currículum, ¿no? Tenemos hasta el 15 para que podamos avanzar de una manera más ágil. Ustedes ya lo van revisando. Y el día 15 vamos a trabajar pues esta parte práctica. ¿Alguien más quería preguntar algo? ¿No hay nada más? ¿No hay ninguna duda o alguna pregunta? Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, estamos cerrando el día de hoy. El día 15 nos vemos y no olviden tener su currículum en la mano. ¿Sí? Bien. Entonces ya las dejo para que descansen, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el día 15 para este trabajo que vamos a realizar. Ok, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches, Miss. noches. Cuídense. Gracias.